Ok, bueno, volvemos a iniciar la reunión por problemas, técnicos. Tuve que desconectarme de la reunión anterior. Em, Te había puesto un video, David. No sé si lo Sí, lo recuerdas. vi, pero no sé si quedó en Facebook. No, no quedó en Facebook. O ¿Quieres que sea, te lo pueda ¿qué, compartir? qué sería Vamos a bueno? poner un pedacito para ilustrar, ¿no? Ilustrar cómo se ven estos criminales. Your Un interior of momento. your home is a self-reflection Yo of who you are as a person. odio los anuncios de YouTube, pero bueno, ahí va. No vamos a poner con el sonido, compartir pantalla con sonido. Aquí está. Ahí va. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Vamos a detenerlo aquí. Voy a compartir el enlace para quien quiera verlo nuevamente. Impresiones, David. ¿Qué te parece? Pues yo me sé más o menos la historia, pero mejor platícalo tú. ¿Qué te inspira a ver a estos jóvenes bailando? En términos de Latinoamérica, en Estados Unidos sería un gente común y corriente y tal vez incluso un poco fresas. Ni siquiera hay relaciones, una provocación sexual, no hay nada atrevido, las muchachas están vestidas muy, no están mostrando su cuerpo y pasaría como un video que se hizo por muchachos, estudiantes, universitarios o no. Bueno, este video fue grabado hace 9 años. Tal vez hay gente tan vieja como yo o más vieja que yo que se enteró del tema. Y pienso que hay gente más joven que no se enteró del tema. Fue grabado hace 9 años. Estos muchachos estaban haciendo un video con un tema, el tema de una canción de un cantante norteamericano. Y el gobierno iraní este video lo calificó como desagradable y vulgar. Los muchachos fueron arrestados y estaban condenados a 6 meses de cárcel y 91 latigazos. Al parecer, bueno, decidieron, como el tema se volvió mediático, decidieron, ¿cómo se dice? Levater, Cancelar. cancelar
la pena por esto, esta grave falta a la moral, porque en este caso el hecho de que las mujeres no vistieran hijab y que además estuvieran reunidos muchachos y muchachas conviviendo juntos, lo cual no es un grave atentado a la moralidad, pues es lo que los volvía criminales. Actualmente, el que una mujer no vista hijab en Irán se aprobó en el 2022. Se aprobó, ahora te digo, para darte el dato más adecuado, fue en este año, en el 2023. Se aprobó que puede haber sentencias de hasta 3 años de cárcel para una mujer que vista inapropiadamente el hijab. Bueno, a mí siempre este tipo de cosas me ponen los pelos de punta y digo, ¿dónde están mis amigas feministas? Porque en Occidente es muy fácil protestar, o sea, es muy cómodo además, ¿no? Pero ¿qué pasa con las mujeres de Medio Oriente? A lo mejor es que son menos mujeres, ¿no? A lo mejor son otra especie diferente que no son mujeres. Tristemente, a mí me parece que, y bueno, me sumo en su momento, también compartí esta noticia porque me parecía absolutamente monstruoso el hecho de que por bailar, muchachos digamos, ni siquiera en una situación escandalosa, y aunque hubiera sido escandalosa, pues bueno, no me parece que deba haber esa prohibición tan absurda. Pero lo cierto es que durante mucho tiempo ha habido protestas porque ha habido mujeres que han sido desaparecidas en Irán precisamente por la cuestión del hijab. Y esto a mí me parece que es algo que, pues bueno, recordemos que Irán es una república islámica, donde la ley que se implementa en Irán es la ley del Corán. Entonces, leí hace unos días que queers por Hamas, por Gaza, y hacían un chiste como, ponían pollos y decían pollos por Kentucky Fried Chicken. Pienso que hay mucho desconocimiento de lo que pasa en Medio Oriente, de lo que pasa también en los gobiernos islámicos, y el caso de Irán es un ejemplo claro. Hay mucha gente que está en resistencia y está contra el gobierno. Iraníes en contra de Irán, del gobierno iraní, del gobierno islámico, pero me parece que no se alcanza a entender fuera de, digamos, Medio Oriente, pues se entiende desde Medio Oriente, pero me parece que no se entiende mucho fuera de, y que tristemente las personas que estamos conviviendo con este tipo es que ni siquiera podría denominarlo como sociedades, culturas. La gente que estamos conviviendo con el Islam, pues tenemos una perspectiva diferente que no es tan aceptada o conocida o entendida fuera de, o en un contexto europeo o americano, ¿no? Y que tristemente estos muchachos, por ejemplo, bueno, se salvaron de latigazos, según versiones oficiales de las noticias, pero a mí me parece que, y me lo he preguntado últimamente, o me ha quedado claro últimamente, el hecho de que los iraníes, estoy segura de que va a pasar, ¿no? Pero los iraníes son quienes se tienen que sacar de encima este gobierno tiránico, gobierno islámico tiránico, y que no va a ser por, o sea, digo, sí, las redes sociales ayudan, pero al final de cuentas, pues bueno, se olvida a la vuelta de cuánto tiempo, ¿no? Ya no recordamos lo que pasó, las mujeres por las que estábamos tan preocupados en Afganistán, al regreso de los talibanes, ya no nos acordamos, no nos importa, lo único que nos importa es nuestro ombligo y ya vámonos a lo que sigue. Y así como se nos olvidó la guerra de Ucrania, ¿no? A mí me parece que vivimos en una época de el fast food, la comida rápida, pero pues así también se van las noticias y a la gente se le olvida que hay gente viviendo auténticas tragedias. Entonces, eso es con lo que yo quería
o mis 2 centavos, mis 20 centavos, creo que es la expresión, ¿no? Mis 3 pesos de comentario. Creo que tiene que ver con lo que está pasando actualmente en Israel, porque todo el mundo opina y en muchas ocasiones, hay ocasiones, y lo he visto con más gente en esta última ocasión, que hay más palabras de aliento, hay comentarios positivos, hay más gente interesada en entender mejor la situación. Hay otra gente que se queda callada. Ese es otro sector, digamos, de la población latinoamericana, que observan pero no dicen nada. Y hay otro sector de la población que no les faltan los comentarios de odio, desde los viscerales hasta los elaborados intelectualmente, pero que tienen la misma intención. Y creo que afortunadamente, no voy a decir desafortunadamente, creo que independientemente de la opinión malintencionada, y porque yo creo que es la que se queda de lado, los israelíes vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Israel va a hacer lo que tiene que hacer. Pero sí creo que esto puede servir como una lección para la gente que observa. Y a mí me parece que es triste cuando no hay una pronunciación contra los malos actos, porque eso habla mucho de la gente, del lugar en el que está uno. Hace unos días también, creo que yo lo he mencionado mucho, porque de verdad lo creo, y vi un video de una mujer que decía, amigos árabes, israelíes, ¿dónde están? Si están ustedes en favor de Israel, pues pronúnciense ahora, ¿no? O pronúnciense contra la barbarie que se cometió. Pero hablen, ¿no? O sea, si están en contra, si están contentos de vivir en Israel, si se sienten con plenos derechos en Israel, hablen. Creo que hay una frase también que leí que decía, yo voy a olvidar las palabras de mis enemigos, pero voy a olvidar las palabras de mis enemigos, pero voy a recordar el silencio de mis amigos. Eso es lo que puedo decir. Una época un poco agotadora. Y yo creo que lo estoy viviendo desde el lado más blandito, ¿no? Pero a veces es como ya muy cansado y va para un periodo más largo. ¿Qué piensa usted? A mí me gustaría ahondar sobre la situación del Islam. El Islam como una religión que nace ahí del siglo VII. Esto es 700 años después de la era cristiana. 700 años después es la más nueva de las religiones y su credo es colonizar todo el mundo. Esto se puede ver de manera clara en el Corán, es colonizar el mundo y castigar a los infieles y a estos dueños de las antiguas y ya obsoletas creencias como cristianos y judíos. El Islam surge nace el profeta y él mismo es guerrero y conquistador. Es el profeta conquistador y guerrero. Y él también Te hace refieres a Muhammad, ¿no? Muhammad, que en Mahoma, Muhammad, él mismo hace incursiones y él mismo asesina gente. Este conquistador expande con sus seguidores nuevas tierras, o sea, unifica el territorio que hoy es de Arabia Saudita y conquista gran parte del Medio Oriente. El Medio Oriente es conquistado por ellos, pero anterior a ellos, 500 años, 5 siglos antes de Muhammad, 5 y 7, 12 siglos antes, en Persia, que es lo que nosotros conocemos hoy como Irán, ya existe una dinastía de gente que tiene otra religión, que es la zoroástrica, y la religión zoroástrica se parece por su tolerancia
a la religión hindú. O sea, dentro de su territorio se puede tener todas las religiones. Cada quien se parece mucho incluso al mundo moderno. Los persas son como en el mundo moderno, cada quien decide su religión, pero el gobierno es zoroástrico. Este imperio crece a lo largo de los siglos, pero cae en manos de los musulmanes. Sí, cae en manos de los musulmanes. Todas las naciones hasta ese entonces musulmanas son de países retrasados, países que no han generado ni no han donado algo importante a la humanidad. Hay por ahí dos personas, según Jacob Borowski, hay un solo pensador en todo el mundo, a lo largo de todos los siglos, un solo pensador original en el mundo islámico. Pero ahora vienen y caen sobre una nación de pensadores, de científicos, una potencia que también había controlado el mundo, pero toleraba las religiones de otros países. Sí, en el dominio persa había tolerancia a todas las religiones. Caen a manos de ellos el Islam, y el Islam es la oposición en cuanto a pensamiento. El líder político es el líder religioso, ¿sí? El líder político es el líder del ejército. Es lo que hoy nosotros llamamos fundamentalista, o sea, su verdad es indiscutible. En Irán, por una discusión también política dentro del mismo Islam, el Islam de Persia es diferente al Islam de Medio Oriente. El Islam de Medio Oriente es suní y el de Persia es chií, ahora Irán. Después de la caída del imperio persa a manos de los musulmanes, hay población árabe iraní y hay población persa iraní. Y los persas ven de diferente manera al árabe porque es más bien visceral, bruto. Estamos hablando estamos en el siglo XXIII, perdón, en el siglo XXI. Estamos hablando de muchos años después, se sigue viendo todavía esa diferencia entre la población árabe y la población persa y no se mezclan, a pesar de que ambos son musulmanes chiíes, ¿sí? Ahora, estos persas, en la época de la creación del Estado iraní, son gobernados por un rey. Y el último rey fue el Shah de Persia, ¿sí? Pahlavi, de la dinastía. El Shah de Persia es un tipo que trata de ir hacia Occidente y trata de modernizar a Irán. Invierte mucho dinero en su modernización, pero no atiende las desigualdades sociales tanto como el pueblo lo espera. Pero avanza en cuanto a su modernización muchísimo, crea muchas universidades, hay jueces mujeres, hay abogados mujeres, médicos mujeres, ingenieros mujeres, muy similar al cuadro que se nos presenta en México. La mujer puede acceder y se puede hablar de una cierta discriminación, pero no es oficial. El gobierno no maneja esa discriminación, a lo mejor una discriminación cultural. Lo mismo en época del Shah. Al ser derrocado el Shah, empieza la ley islámica que es absoluta, es perfecta, no hay que cambiarla y no se puede cambiar. El Parlamento no puede cambiar la ley islámica. El Estado se considera una república islámica y fundamentalista, o sea, el gobierno es islámico. Y la autoridad máxima es el Ayatollah Khomeini en ese tiempo y hoy el Ayatollah en turno. Pero ellos controlan la política, controlan la religión y controlan la seguridad del país. A la caída del Shah existe una población laica grande que todavía existe. Los hijos de estos laicos siguen siendo laicos, siguen pensando en el mundo o con una religión suave, pero en general son persas, no
árabes. No hay una nación árabe que tenga una población secular fuerte. Todas las naciones árabes, incluido Egipto, que tenía una población secular, son aplastadas bajo el marco religioso. Egipto hasta hace poco, hasta antes de Sisi, era gobernado por los hermanos musulmanes y la caída era eminente. El cambio de gobierno de Sisi vuelve a poner en cierto equilibrio a Egipto, pero Egipto no tiene una gran población, una gran población secular. Es pequeña la población secular. Persia no, Irán no. Irán tiene una gran población secular. 40% de la población es secular, pero en su mayoría son persas y no árabes. Los árabes son fanáticos. Bien. Ahí yo abro un paréntesis para hablar de discriminación. La discriminación de la cual se culpa a Israel, se habla de que es un país apartheid, no concuerda con los números. El único país donde la población cristiana del mundo de Medio Oriente crece, población cristiana, que es una minoría, es más o menos el 3% de la población. El único país donde crece es Israel. La población cristiana antes del Islam era enorme en los países de Medio Oriente, porque la cuna de Medio Oriente se dio precisamente, la cuna del cristianismo se dio en Medio Oriente, ¿sí? Hay coptos, hay una gran cantidad de cristianos, pero su número en todas las naciones del Islam ha venido disminuyéndose año con año a lo largo de 16 siglos. Va disminuyendo la población cristiana. Parece ser que entonces, en donde no hay discriminación a los cristianos, es en Israel, que aquí crece la población. Luego la población musulmana dentro de Israel crece, mientras que la población judía en los países musulmanes es prácticamente cero. Han venido a disminuir de grandes colonias, grandes congregaciones judías, han venido disminuyéndose año con año, ¿sí? Ese mito islámico que lo manejan tanto chiitas como sunitas no concuerda con los censos, no concuerda. Ahora bien, ¿qué es chiita y qué es sunita? El mundo musulmán se dividió por razones políticas y algunos seguidores de Ali, un líder político, yerno de Muhammad, es adoptado por los musulmanes de Persia, y es adoptado porque los musulmanes no se tragan el Islam de los árabes. No se lo pueden tragar, es demasiado simple, es demasiado burdo, es demasiado violento, es demasiado animal. No se lo tragan. Entonces ellos crean un color diferente del Islam, que es el Shii. Pero la población persa, los mismos árabes de Irán son mucho más educados. Y entonces surge esa potencia dentro de los países islámicos de Medio Oriente. Hay dos que no son árabes. Turquía no es árabe e Irán no es árabe. Ellos son persas, no hablan árabe. Pero grupos étnicos dentro de Irán hablan árabe. Bien, esta división los hace crear o les hace devenir también una oleada de violencia entre sunitas y chiitas, que se ven en muchos acontecimientos bélicos. El último es la guerra entre Irak e Irán. Y eso lo digo porque la gente piensa que la guerra nada más es algo, no hay nada religioso detrás. Hay una superestructura
detrás de las cuestiones políticas y detrás de las cuestiones económicas, y no perder en cuenta eso. El objetivo fundamental tanto de chiitas como de sunitas es controlar el mundo. Y se ve un país que a raíz de los boicots que se le han impuesto como castigo a sus políticas, invierte muchísimo dinero que no tiene para su población, lo invierte en la guerra. Alimenta y alimenta y alimenta a sus guardias revolucionarias que mantienen el terror dentro de Irán y exportan su revolución. Digamos que en España los chiitas tenían su canal de televisión y también tenían cierto contubernio con partidos de izquierda de España, cosa que se repite en la época del Shah. Los chiitas fundamentalistas tenían un cierto contubernio con la izquierda iraní y que gracias a eso derrocaron al gobierno del Shah. Y gracias, por supuesto, a los errores del propio Shah ante su población. Esto se puede ver también, esta influencia chiita, lo podemos ver en Chile y también la podemos ver en Venezuela, ya descaradamente. El gobierno venezolano recibe dinero del gobierno iraní. Ahora, el gobierno iraní entra en la guerra en Ucrania apoyando a los rusos. Los rusos pretenden detener al bloque occidental y pretenden detener que Ucrania se vaya hacia ese bloque. ¿Sí? En ese bloque se han ido ya varios de los socios de la antigua Unión Soviética, se han ido al lado occidental. Y pretende detenerlo financiando y dando armamento iraní que ataca a los ucranianos. No nada más eso. Rusia es un fracaso económico en este momento y Irán es más grave su fracaso económico. Son potencias, son superpotencias, tienen muchos recursos naturales, entre ellos petróleo, ambos son productores de una gran cantidad de petróleo, pero son un fracaso en el manejo del dinero. Y entonces entra un tercer socio que es el China. Ese es el bloque que se mantiene hoy. China, Irán y Rusia. Son, digamos, socios en todo lo que está pasando. Ahora, nosotros lo vemos en Ucrania. Ahora, antes de este conflicto con Irán, se tenía la idea de poder hacer comunicación entre Israel, Arabia Saudita e Irán, una comunicación de tubería de gas, pero también de ferrocarriles ultra rápidos que unieran India y porque Arabia Saudita estaba en un proceso de firmar la paz. Ahora, Arabia Saudita, en donde no hay democracia, en donde no existe una población intelectual que se oponga al régimen, funciona otra situación. En Arabia Saudita funciona la situación de la familia. Los beduinos son una familia y el rey va a heredar a sus hijos el reinado. Funciona todavía esa situación de la familia. Pero estaban dispuestos a firmar la paz, como ya se firmó la paz con Bahrein y con Dubái, se firmó con 4 países árabes, ahorita con Sudán también se firmó una paz entre Israel y ellos, rompiendo un poco el bloque islámico en contra de Israel. Y esto es importante para los iraníes, romperlo, porque ellos ven dentro de sus planes expansionistas el control de Arabia Saudita. Arabia Saudita no lo quiere y por eso se va al lado de los norteamericanos. Eso es lo que está pasando. Pero ¿qué pasa adentro de esa ideología musulmana? Con dinero compran a la gente del Hamas y a la autoridad palestina que son sunitas.
y financian la masacre de Siria bajo su propio gobierno. Un gobierno sirio mata 1,5 millones de personas en 10 años. 1,5 millones. Lo que nosotros vivimos es una situación muy fuerte, pero no llega a esas proporciones. Fue financiado por Irán y parte de los soldados eran iraníes y otra parte eran de Líbano. En Líbano sí son chiitas, ¿sí? O sea, hay comunión religiosa, son correligionarios entre chiitas e iraníes y una especie con el gobierno de Siria también son de una tendencia parecida son chiitas, ¿sí? El pueblo en Siria es sunita, pero no el gobierno. Y así se arma este bloque que está en un momento dispuesto a entrar a la guerra. Ya hubo combates al norte del país con el Hezbollah. El Hezbollah es un grupo terrorista, no es el gobierno del Líbano, pero está solapado por el gobierno del Líbano. Y en Siria se están movilizando tropas de taimaníes movilizados hacia la frontera hacia Siria y iraníes en Siria. Entonces ese es la situación bélica de este momento. De todos modos, con todas las amenazas en todas las fronteras, el objetivo es primero atender el Hamas. No es posible continuar, que el Estado de Israel continúe bajo criminales. Los criminales podrán ser terroristas hasta mañana, pero no pueden tener gobierno. Toda la tesis de la izquierda y toda la hermosa idea de un mundo de paz cayó. No es posible. Los terroristas siempre van a ser terroristas. Los terroristas tienen que ir a la cárcel o a la sepultura, pero no, de ninguna manera un gobierno de terroristas, de ninguna manera. No sé qué más pudiera decir. Yo encontré, bueno, ya había visto algo que me parecía como, me parecía como surrealista, ¿no? Que hubiera, no solo que un país amenazara a otro de exterminio, ya no de guerra, exterminio, sino que también anunciara en qué año iba a exterminar, ¿no? Hay este infame reloj que va en cuenta regresiva en Irán. Supuestamente el reloj marca que Israel va a ser exterminado por Irán, Dios no lo quiera, en el 2040. Iba en cuenta regresiva, pero fue hace unos años que se detuvo por estos cortes de electricidad en Irán que empezaron a darse. Entonces, a mí no me queda del todo claro cuál es el motivo por el cual Irán amenaza a Israel de destruirlo. Mira, de nuevo regresamos. Digamos que vamos a verlo desde el punto de vista no político, sino desde el punto de vista religioso. La verdad absoluta es el Islam. El primer enemigo que van a tener es el judío. El judío no ha aceptado la verdad absoluta de nadie. Ni siquiera dentro de la tradición judía hay verdades absolutas. El judío, toda su tradición religiosa es una tradición de discusión. Y no cayó en un lugar vacío cuando llega la revolución científica europea. Llega el judío y el judío florece. No en vano el número de científicos judíos galardonados con el premio Nobel es enorme. Tiene proporcionalmente a su tamaño mucho más que los americanos y proporcionalmente a su tamaño muchísimas, 2,500 veces más que los musulmanes. Al revés, donde hay una verdad absoluta, no se desarrolla la ciencia, porque no puedes decir nada. Lo veíamos en Europa en la Edad Media. Galileo empieza con sus teorías de astrofísica y es callado, porque hay una verdad absoluta. El judío hace mucho tiempo no utiliza la verdad absoluta, ¿sí? Se elogia al padre del pueblo judío, Abraham,
porque discute con Dios. El nombre de Israel es peleaste con Dios y además lo venciste. Moisés le dice, Dios le dice a él, yo voy a hacer como tú hablas. O sea, hay algo de atrevido en la tradición judía que no permite, mira, los persas cayeron a manos del Islam y borraron, no existe, a menos un poblado muy pequeño que no existe la religión zoroástrica. Aquí fuimos borrados por persas, babilonios, cruzados, romanos, pero el judaísmo existe. O sea, hay algo que el judío es rebelde en su pensamiento. O sea, esa es la base del Satán. Y ahí puedes decir, esto es el Satán. Otra de las cosas, tú vives en Israel. En Israel una mujer puede salir semidesnuda en medio de la noche y no le pasa nada. Porque hay libertad. Las cuestiones de mi ropa me incumbe a mí. No te tiene que incumbir al gobierno, ni tiene que haber una policía para frenar cómo yo me visto. Eso existe en Arabia Saudita, eso existe en Irán, pero no existe en Israel. De hecho, es algo, es una escena muy colorida y era una de las escenas que a mí me impactaban mucho. ¿Cómo es que en un mismo paradero de autobuses podía ver a la dama que trae el shortcito de estos que enseñan el cachetito de la nalga al lado de una mujer que, con la cara tapada, ¿no? O sea, una mujer musulmana con su velo que solo se le pueden ver los ojos? Oh, ya fe. Y era como que, y todo lo que hay en medio, ¿no? Entre esta dama y la otra, y todos esos colores de personas que además, pues bueno, estamos coexistiendo. También la cuestión de los idiomas, las nacionalidades, las religiones, era algo que me impresionaba mucho y no deja de asombrarme cómo en un espacio pequeño, por ejemplo, en Jerusalén, en el mercado, el escuchar tantos idiomas en un espacio tan pequeño y que además pues la gente está coexistiendo. Y también otro de las cosas que relacionado con esto que estabas compartiéndonos, en Haifa, este jardín gigante que son los Bahá'í, ¿no? Que su religión consiste en cuidar un jardín y que además llegan a Israel huyendo no recuerdo de qué país, no De sé si Irán, son iraníes, los bajáis son iraníes y venían huyendo de la persecución de los musulmanes, aunque el origen de los bajáis también era musulmán, originalmente eran musulmanes, como los sufis también, pero eran precisamente persas, porque persas son atrevidos, tienen ese componente casi genético del atrevimiento, se atreven a disentir, ¿sí? El gobierno hoy, el gobierno iraní, tiene problemas dentro de Irán y son esta población laica que no se traga el cuento. Bien, se va a poner el velo por la fuerza, pero en su cabeza no están poniéndose el pelo, ni lo desean. de hecho, Desean la muerte del dictador, algo dicho que por me ellos llama mismos. la atención que en Irán también han tratado de adoctrinar con odio hacia Israel y mostraron cómo pintaban una bandera de Israel en un lugar público para que la gente al pasar la pisara. Y era impresionante cómo tanta gente se negaba a hacerlo. Esto es, en algún punto hay ese colectivo dentro de Irán que dicen, esto está mal, ¿no? Exacto. O sea, el ayatollah, el ayatollah Khomeini les jugó una jugarreta muy parecida a la que Muhammad le jugó en Arabia Saudita. Engañó, pero después él persiguió a sus socios políticos. Ujú. El mismo ayatollah persiguió a sus, porque había libres pensadores ahí. O sea, sí querían derrocar al Shah que gracias a él existe todavía esa población laica, esa población que en su cerebro sigue siendo fuerte, se está parando dignamente. Todavía existe esa gente idealista y en favor de la libertad. Ahora, mira, un ejemplo que a mí me impactó mucho en la historia fue
la Armada Española, frente a la Armada holandesa. La Armada Española era la más grande del mundo y los holandeses eran una de sus colonias, tenían que pagar tributo. Ujú. Viene la reina Isabel y vuelve a España con la Inquisición, una sola religión. O sea, el fundamentalista ha existido también en Europa. Una sola religión, y ahí es la Inquisición española, que hoy muchos historiadores, por supuesto, tratan de negarla. Pero bueno, se levantan los holandeses y combaten con 600 buques a la gran armada española de 20,000 buques y los destrozan. Los holandeses destrozaron a los españoles en una humillación histórica. Ese gran ejército perdió. ¿A qué se debió? En la cerrazón que trajo la Inquisición, tampoco llegó la ingeniería y no llegó la metalurgia. Y para hacer cañones había que tener metales, pero las combinaciones entre los aceros hacían que los cañones españoles se calentaban y ya no podían disparar. Y los cañones holandeses podían disparar día y noche, un disparo tras otro disparo. Tenían que hacer 3 disparos y parar. 3 disparos y parar. Y todo por falta de tecnología. La tecnología es algo secundario. La tecnología es parte del pensamiento, y donde hay pensamiento libre, y ahí podemos ver a los ingleses, es un imperio del razonamiento y del pensamiento, y a su colonia, los Estados Unidos. O sea, vemos también esa misma historia entre México y Estados Unidos. Las 13 colonias eran débiles militarmente. España ya estaba, la Nueva España ya era un poder, y sin embargo, siempre dominaron los del norte por esa apertura, ¿sí? El mundo lo hacemos todos. Impedir o castigar a la multiplicidad, a la diversidad, actúa en nuestra contra. El mundo musulmán es retrasado. Otra vez te despeje, Rivka. A mí, regreso a la pregunta, y esto porque, bueno, puedo entender la situación, porque sí, totalmente de acuerdo. Algo que cuesta mucho trabajo entender incluso para los intelectuales expertos latinoamericanos es que las cruzadas no han terminado, ¿no? La Guerra Santa no ha terminado. O sea, por lo menos desde el grupo el colectivo musulmán sigue siendo, salvo una pequeña minoría que no lo ve así, pero a mí me parece que en su gran mayoría siguen viendo como un objetivo la conquista del mundo, la Guerra Santa, que todo el mundo sea islámico, sea musulmán. Y puedo entender que, porque está escrito en el Corán, ¿no? Que Dios repudió al pueblo de Israel y que en su lugar trajo al pueblo musulmán, y que va a terminar, o que iba a terminar, tendría que haber terminado con el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel no solo regresó a su tierra, sino que además floreció. Y eso me parece que es ponerles en la cara la gran mentira de su profeta, ¿no? Y entonces creo que es algo muy humano, muy natural, el que cuando tu sistema de creencias se ve amenazado, entonces tú te vuelves violento y te vuelcas contra aquello que amenaza tu sistema de creencias. Entonces, puedo entender esa situación, sin embargo, regreso a la pregunta. Habiendo tantos países musulmanes, ¿por qué justamente Irán dice, yo voy a acabar con este país? Mira, hay varias razones. Hay otra razón, que la presencia, mira, Israel está, curiosamente, porque pasan cosas muy raras. Fíjate los países que rodean a Israel. Está en el norte Líbano, la letra L en hebreo, Ken, L, Líbano. Está Siria, la S.
Ujú. está Siria, está Jordania, Yarden, como la I, la Yud. y te das cuenta que empezamos a leer las letras del Islam, Y luego y Mitzrayim, luego Mem, que es M. con M, y termina la palabra Islam, por una coincidencia, no sé por qué, es algo en hebreo, las letras de los países que rodean Israel dice Islam, Ujú, si lo traduces al hebreo, en su nombre en hebreo, no en español. ujú. Pero eso es lo que pasa en la geopolítica, es un hueso duro de roer, está en medio de países árabes y no lo pueden dominar, guerras, 14 operaciones han hecho y no han podido dominar un país que tiene mucho menos armas, mucho menos ciudadanos, mucho menos de todo, no lo pueden dominar. Este papa, el papa último, dice, los judíos no necesitan a Cristo. A pesar de que el cristianismo todo dice que él es el camino de la vida, dice el papa actual, dice, no, es Los un judíos misterio, no necesitan a Jesús. no necesitan a Jesús. Los judíos no necesitan a Jesús, es un misterio, no sabemos por qué, es un misterio. Eso le ha costado a Europa muchos años y le ha costado al judío muchas mentiras. Pero hoy el Islam está en pañales, está como Europa en la Edad Media. Le tiene que costar eso aprender. La existencia de este Estado es una vuelta histórica en donde el judío regresa a su tierra y es producto de la voluntad judía o la voluntad de Dios, según los religiosos. Es la voluntad, tiene que suceder. Y rodeado está por el Islam, no lo pueden acabar y eso pone en evidencia el contenido de su creencia. Opa, si era de ellos ya no tienen, ¿cómo que están aquí? ¿Cómo es que están aquí? Eso desde el punto de vista religioso. Ahora, desde el punto de vista político, en este momento, hace 3 semanas atrás, Arabia Saudita quería firmar un contrato de paz con Israel. Esto pone de lado al mundo chiita, solo, lo deja solo, porque el líder del mundo sunita es Arabia Saudita. Y todos los lugares santos del Islam están en Arabia Saudita. Políticamente, ese marco que pone, estimulado también por los norteamericanos, el presidente Biden hace poco dijo, el problema es el triángulo China, Rusia e Irán. O sea, ya está habiendo un bloque en el mundo que se opone a ese otro bloque. Eso en el sentido político. Pero hay también un sustento religioso. Hay una creencia mucho más antigua que se está ventilando ahora. Ahora, Em, yo quiero decirte cómo ven un musulmán en Israel, musulmán de Asia. Él ve a las mujeres judías, por ejemplo, como prostitutas, porque de hecho, y porque yo lo he escuchado de los propios musulmanes, toda mujer que no es musulmana es una prostituta. pero Toda más grave cuando se trata de una mujer judía que la ven, tienen contacto visual con ella, porque las mujeres judías deciden cómo se visten y hay unas que van tapadas y otras que van destapadas. También la libertad que tiene una mujer sería el sueño de cualquier feminista, vivir en Israel, donde hay total libertad de todo, pero también total obligación de todo. Eso es muy ofensivo para el Islam. ¿Okay? Eso, pero también genera un motor que yo lo vi por los crímenes de esta gente como un acto reprimido que se ve expresado en esa guerra, ¿sí? ¿Cómo es posible que hayan hecho las atrocidades que hicieron? Una mujer que la violaron, ¿por qué la tienen que orinar? ¿O por qué una mujer que la violaron la tienen que escupir? O sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el móvil inconsciente de ese crimen? ¿Por qué tienen que violar a niñas de 4 años? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué están pretendiendo? O tomar a una mujer anciana y hacerla que haga la B de la victoria y besuquearla. ¿Por qué con una anciana de 90 años? ¿Qué es el motor? creo que tenías 85 años o algo así esta mujer. Algo así, yo digo 90, pero ¿cuál es el motor para hacer esas atrocidades? Es un
odio y una autorrepresión. Esto es decir, si una persona viene y descaradamente se enfurece con un homosexual, quiere decir que él es homosexual, pero está reprimido. Lo mismo pasa aquí, me el parece mismo mecanismo. Es lo mismo que ocurre con las mujeres en Irán, ¿no? En general con las mujeres dentro de los países islámicos, la situación de Con la taparlas. diferencia, pero con la diferencia que en Irán hay una gran población que está en contra. Un porcentaje alto de la población está en contra del Islam, ese Islam. Y bueno, entonces, ¿por qué justamente Irán? Se ha Irán sigue con la historia, o sea, la historia del Ayatollah es un tipo que pretende hacer el gobierno de el Islam en todo Irán, logra sus objetivos. Ojo, logra sus objetivos. Esto es, si logran sus objetivos es gasolina para lo próximo. Hoy es Israel, mañana va a ser toda Europa y lo van a intentar. España es un territorio islámico. Lo he oído de montones de musulmanes aquí en Israel. Es un país islámico. Un país es como una persona. Si se convierte al Islam, no puede dejar de salir del Islam. Su pena a una persona es matarlo. Hace eso hemos regresado ya una y otra vez porque es parte de la cultura popular, de la incultura popular, es parte de la creencia, de la doctrina, Ken, de la doctrina. Eso no es cultura. ¿Quién está financiando? ¿Quién da el dinero para que Irán, digo, o sea... Irán es muy rico, Irán tiene mucho petróleo, Irán también tiene muchas industrias. Hay una gran corrupción y mucho de su dinero se va a Qatar. Qatar es un país, a Qatar y Dubái son países muy ricos con un gran porcentaje de dinero iraní. Hay cosas que el Islam no les permite hacer en Irán, pero debajo de la sotana pueden hacerlo en Qatar. Y es por eso hay industria en todos los sentidos de prostitución, etcétera, etcétera. No es que sean santos y se lo crean, no, hay mucha corrupción dentro de ellos, mucha. Al grado que yo no, sin ningún problema, no me atrevo a dudar de que son culturas, son credos y grupos políticos decadentes, van a caer, no hay posibilidad, es demasiada corrupción. No van a llegar a ningún lado. La corrupción no apoya en nada al ser humano, en nada. No hay espíritu dentro de la corrupción, hay solo lo material. ¿Por qué Irán? ¿Quién financia Irán? Ellos tienen es una superpotencia, tiene 80 millones de habitantes, están en la bancarrota financieramente. Hace poco tiempo Biden les dio 6,000 millones de dólares. Ojo, Biden, ¿Ken? O sea, yo no sé si él ya captó del error. Biden que está diciendo que apoya a Israel, por cierto. No va a decir públicamente que apoya a Irán. Biden se le conoce por sus negocios en China. Su hijo, Biden es uno de los, tal vez el líder político norteamericano más corrupto en toda la historia de los Estados Unidos. Y por alguna razón cambió su estrategia, pero es una persona corrupta, Biden, sin lugar a dudas, el más corrupto de los Estados Unidos. Y con bases, pudiéramos hablar bastante sobre eso. Probablemente yo no me atrevería, o sea, más bien, yo no dudo que haya un montón de porquería que quiere cubrir, meter debajo de la alfombra en este conflicto. Por supuesto, hay muchos intereses, de nuevo decíamos Venezuela, tiene intereses ahí, Nicaragua. México también se mantiene en contra de Israel, que hay, pero es un fuerte aliado de Venezuela. El actual gobierno, exactamente, el actual gobierno mexicano no ha tenido reparo en mostrarse en favor de Venezuela, que tratan, por supuesto, muy bien a su población. Por supuesto, y viven muy bien. Con abundancia vive el pueblo venezolano. Okay. Y Cuba también, por cierto. Y bueno, Cuba, Nicaragua, ahora últimamente Colombia, y también el presidente de Chile. También se han manifestado en contra. Pero todo eso se va a ver. O sea, hay una prueba que es la mano de Dios, y la mano de Dios es la realidad.
La realidad, vamos a ver cómo se comportan con su gente. Ya se veía con Cuba y mira, ahora es un país miserable. Vamos a ver qué va a pasar. La pobre gente de Venezuela, 6 horas al día sin electricidad. Curioso, en Irán también pasa lo mismo, sin luz, con todo lo simbólico que pueda parecer. En Corea del Norte. ¿Qué? Lo mismo. Es la bancarrota del totalitarismo. El totalitarismo empobrece, no enriquece, empobrece. Eso lo podemos ver desde el punto de vista biológico. Cada vez que hay una pluralidad, las especies se refuerzan. Así, esas son las razones desde ese punto de vista económico, político y religioso. Y ese es el papel que juega Irán. Irán financia al Hamas, financia al Hezbollah y financia al gobierno de Siria en su acción de pretender poblar, no nada más colonizar, es evangelizar, no sé cómo decirlo, volver a la religión verdadera a todo el pueblo, eso a un nivel religioso. Recuerda que el líder supremo de Irán es un religioso, es un clérigo. Yo creo que más allá de tomar partido, digo, a mí me es evidente que todo aquel que toma partido sin entender y que además apoya o no se pronuncia contra la barbarie es un cómplice. O cómplice pasivo o cómplice activo. Pero yo creo que a todo aquel que le guste comer un pedazo de tocino con cerveza o sus taquitos al pastor con cerveza, pues bueno, siempre que sean tibios, váyanse despidiendo de esos pequeños placeres, porque en algún punto les va a tocar, aunque parezca lejano, ¿no? Me parece que en el 2020 pudimos ver que no hay algo en el mundo que no sea ajeno. No, pero yo te diré no tan lejano. España fue gobernada 700 años. O sea, lo que hay de español en América lo gobernaron los musulmanes 700 años. Después de eso, de la liberación, después de esa salida de los musulmanes, empezó entonces el Renacimiento español y ahí llegó Colón. Ahí se viaja por primera vez a Europa. Ahora se critica mucho a Colón, pero América se vivía todavía en la Edad de Piedra. Colón ya estaba en el Renacimiento. Y con todo eso, con todo el desarrollo europeo, también conquistaron los musulmanes. Hoy en día, una de las metas del Islam es conquistar España. Y numéricamente no van mal, digamos. Después de Francia, España está muy poblada de musulmanes fanáticos. Pues bueno, buena suerte. Buena suerte, mundo. Mientras hay que seguir, hay que continuar. ¿Cómo vamos en Israel, David? Un breve comentario antes de despedirnos. Ya hay fuego en la frontera norte. Creo que ya lo dije ahorita, ¿no? Pero ya se abrió fuego el Hezbollah abrió fuego contra Israel. Hoy Israel ya abrió fuego dentro del Líbano. Se movieron tropas de Irán hacia la frontera con Israel en Siria. Soldados sirios están movilizándose hacia la frontera con Israel y también trajeron soldados de Yemen, se dice Yemen, ¿no? Sí. Yemenitas, trajeron soldados yemenitas, chiitas o de las guardias de los iraníes y el frente en Gaza. Los egipcios ya dijeron que ellos no van a aceptar paso de refugiados y los jordanos dijeron ya de manera clara, no aceptamos. Hay que Oye, y me entenderlos. parece muy interesante. ¿Por qué todo el mundo exige a Israel recibir terroristas que ya dijeron que quieren matar? Y pueden decir, no es, son unos cuantos terroristas. Estamos hablando de 24,000 terroristas. Pero yo sumaría a eso sus familias y toda esa gente que los apoya.
porque hay todo un colectivo alrededor que apoya y que ve con buen ojo lo que están haciendo sus terroristas. Entonces, a mí no me parece para nada gente inocente y para nada gente decente. Perdón, pero ¿cómo se atreve el mundo entero a pedir que Israel los reciba? No, Que no, no, reciban no, sus a hermanos diferencia. musulmanes. Sí, pero a diferencia de otras ocasiones, es la izquierda la que está. Los gobiernos han dicho no y han prohibido las manifestaciones. Está prohibido en Alemania manifestarse en contra de Israel. No en contra de Israel, sino apoyar al Hamas, apoyar a la autoridad palestina. Está prohibido en Holanda, está prohibido en Inglaterra, está prohibido en Francia. O sea, el mundo está cambiando. La izquierda sigue en ese bondadoso, o sea, en ese ridículo y Que yo asesino manera. quiere la gente de izquierda que tanto quiere y tanto España fue liberada por fuerza. fuerza. España fue liberada de los musulmanes con fuerza, con ejército. Los comandaron los reyes católicos comandaron a los ejércitos. España fue liberada por fuerza. Las historias del Mío Cid son historias de ese líder que comandaba a los ejércitos españoles. Pero hasta ese entonces eran dominados por los califatos. Y fue por fuerza. Y bueno, Ahora, la Inquisición dijo, con todo y mujeres y niños, los musulmanes son como perros, ellos no se les puede evangelizar. Está escrito, investiguen, véanlo, hoy todo está en internet. Eso era lo que sucedió en la liberación de España. Y ahora esos mismos españoles de izquierda vienen a dar un catequismo fabuloso. No es que Israel vaya a actuar como ellos hicieron, pero es legítimo derecho de acabar con esta peste del Hamas, cueste lo que cueste. Hasta el último de los culpables tiene que ser o atrapado por la ley o enterrado. Hasta el último de los culpables. Yo digo también esos cobardes que se fueron a Qatar y esos cobardes que se fueron a Turquía. Todos esos líderes, valientes árabes de chicloso. ¿Qué hay de valor en eso? Todos ya salieron de acá y se esconden detrás de fotografías de niños y de niños, detrás de fotografías de mujeres y de mujeres. Valientes héroes del Islam, ¿dónde están? Cobardes, corruptos, asesinos, han matado más, tienen más sangre árabe que la de los demás, que todos los demás. Y es un poco frustrante la situación de que, o sea, estamos como a un juego cero se le llama, ¿no? Por un lado, bueno, no, ya dijeron los hermanos musulmanes que no quieren recibir a la escoria de sus hermanos musulmanes de Gaza. Por un lado, no los quieren recibir. Por otro lado, la gente dice no me voy a mover. No por un auténtico sentimiento de justicia o de respeto a la vida y al lugar donde están, sino porque apoyan al terrorismo. No me cabe la menor duda que es una mayoría. Otra vez, si no quisieran estar en guerra, ellos iniciaron la guerra, pero nosotros la vamos a terminar. No han liberado a la gente que tienen cautiva. Apoyan las acciones del Hamas. Entonces, estamos como a un juego cero, ¿no? Porque por un lado, si entramos, va a haber muchos muertos, lo cual nos va a calificar otra vez como los malos de la historia. Por otro lado, si dejamos la situación como está, pues va a ir a peor, ¿no? Entonces, es como una situación... Yo honestamente creo que tenemos que dejarnos un poquito más nos tiene que dejar de importar un poco más la situación de cómo nos van a calificar en el mundo entero. No sé si eso sea posible o no, pero creo que ya basta de tratar de que nos reconozcan por lo loable que es nuestra existencia, porque a final de cuentas, pues bueno, no Mira, somos muy populares, ¿no? aquí yo te quiero decir algo que yo veo como grave en cuanto a la cultura y sobre todo la cultura cristiana. Las guerras más grandes de la humanidad han sido de cristianos contra cristianos. Y no vi en ninguno de los bandos, y también las autoridades del Vaticano establecieron contactos con esos conflictos, pero digamos, yo no vi en todas esas guerras, si te dan en una mejilla, pon la otra. No lo vi.
Yo vi ejércitos dispuestos a acabar con el otro. Y para bien de la humanidad ganaron los aliados, que eran cristianos, pero ganaron los aliados. Y eso Sí, llevó a porque Europa una situación de paz, ¿sí? Ahora imagínate qué hubiera pasado si ponen una en mejilla, cuando le dan un bofetón ponen la otra. ¿Y no, dónde tampoco están los, esas enseñanzas? ¿Dónde están esas enseñanzas? Pero si se trata de judíos, quieren que estemos crucificados y quieren que pongamos la otra mejilla. Ah, nos mataron, no, señor. Van a pagar, todos. pues yo debo de aceptar que es agotador, que y precisamente la semana pasada te comentaba que esta situación de descargar fotos, videos, toda la evidencia que sea posible, seguramente que el ejército ya lo hizo, seguramente que ya en muchos lugares queda esa memoria, pero a mí me parece infame el que estén bajando tantos videos grabados por ellos mismos, me refiero a estos salvajes, torturando y asesinando, y que ahora la imagen sea como pobres de nosotros, sufrimos tanto. Y justamente me di esa tarea porque parece ser que no, nuestra palabra no es suficiente. No Mira, basta. yo aquí te creo que las fotos del Holocausto no ablandaron a nadie. La declaración de Balfour diciendo este terreno, todo Jordania y todo Israel es de los judíos, fue una declaración por un hombre religioso que él creía en los evangelios. Él declaró Cristiano, eso, un religioso cristiano. un religioso cristiano, sí. Balfour era un No, yo creo noble algo inglés. que, No, pero quiero decirte, no sirvió de nada las escenas yo del creo, Holocausto, no yo sirven. No creo, somos víctimas. Para qué el no, victimismo? pero yo creo, y eso fue parte, creo que fue Churchill, ¿no? El que dijo a los pobladores, a los alemanes, que entraran a los campos, que vieran la barbarie que estaba ocurriendo en su propia casa, y que además ordenó fotografiar, tomar evidencia de lo que ocurrió dentro de los campos de concentración, porque dijo, en unos años se va a levantar algún bastardo que va a asegurar que esto no ocurrió. Y Existe con la Inquisición. Existen todavía los instrumentos de bueno, la situación tortura y dicen, no hubo tal. ¿Cómo que no? La situación aquí es que a mí me parece, y es lo que le decía a una amiga la semana pasada, que ella está como en una situación también muy compleja emocionalmente, y decía, ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, en el mundo nos dan la espalda, ¿no? Y yo le decía, mira, nosotros estamos con nosotros mismos, ¿sí? Eso es como, en casa estamos nosotros con nosotros mismos. Ahora bien, puede ser que 100 personas, de 100 personas, 99 nos odien, pero puede ser que haya una que se plantee la pregunta de qué está pasando con este pueblo. Por esa una vamos a trabajar. Las 99 restantes no importan, pongámoslas de lado, no nos sirven. Esa una que se hace preguntas, vamos a hablar con esa una persona. Yo no digo está bien, pero no, yo no creo en levantarnos como víctimas, porque No, para por eso supuesto. tenemos justicia y fuerza y ejército. Y antes de lo que tuviéramos, tampoco queríamos ser justicias. ¿Quién se acuerda de los niveles de sangre de la Edad Media? De la cantidad de No, judíos asesinados. no te ¿Quién se vayas tan acuerda? lejos, no te vayas tan lejos, los atentados que hay desgraciadamente casi cada semana, casi cada mes. Creo que cuando hubo menos atentados fue cuando estuvimos en el COVID, encerrados todos en la casa. Recuerdo un mes que dijeron ahí, hubo 0 atentados. Entonces, yo pienso que otra vez que el mundo vuelve los ojos brevemente a lo que está pasando en Israel, que sirva como un recordatorio de que las cosas no son lo que parecen y que en Israel nos tenemos que comer durante mucho tiempo, por lo menos el tiempo que yo he estado aquí, he visto tantas veces que ocurren cosas y que no lo reportan en ningún medio de comunicación, y cuando vuelven la vista los medios de comunicación a Israel es cuando hay una operación militar o en este caso con guerra, pero que también toman, y dependiendo también del país y del medio de comunicación, quien le esté pagando ese medio de comunicación, la información es sesgada, ¿no? Y que Por porque supuesto, se pero maneja la historia que es más digerible y ya muy conocida
donde Israel colonizador, apartheid, ahora su nuevo chiste que es prisión al aire libre. Basta. Ya, Yo no puedo olvidarme de este tipo Remer durante el gobierno de Peña Nieto, que sigue la misma política del actual presidente, Remer, diciendo que no hay ninguna conexión entre Jerusalén y el pueblo judío. Y el tipo, ¿qué? O sea, agarra cualquier evangelio, cualquiera. ¿De dónde te atreves? Un poco infame, vamos a ponerlo así, que no ha traído más que vergüenza al pueblo judío. Que también hay de esos y que bueno, no vamos a hablar de esa gente en este momento porque no viene al caso, pero que por ahí en algún No, lugar él fue quien llevó la posición, él fue el que llevó la posición, fue la posición de la Cancillería de en México. algún No lo limpio de nada. Él es culpable como en toda la algún momento Cancillería. nos vamos a encontrar con esa rata que se vino a refugiar a Israel. ¿Sabe por qué? Pero bueno, no tiene caso en este momento. No, aún así yo no puedo disculpar a la Cancillería mexicana. No la puedo disculpar de mentir vilmente y no puedo no puedo dejar de culpar al gobierno. No puedes esperar mucho de un gobierno que lleva extraterrestres al Congreso. O sea, no puedes esperar mucho, David. No, o sea, chistes que haya, ¿no? No me preocupan mucho que haya extraterrestres en el Congreso. ¿Qué más? Pero lo que no puede ser es la infame mentira y lo aplican contra el mismo pueblo. Por supuesto. Y la solución es la misma solución que el pueblo persa: continuar pensando, continuar hablando, continuar discerniendo y ser libres en la cabeza, pensar. Sí, Esa es la solución de la humanidad. otra vez, el cambio del uno, ¿no? El uno, ese uno, otra vez esto que le decía esta amiga. Hay 100 personas que nos odian, pero hay una que se va a hacer preguntas. Con esa una hay que seguir hablando, hay que seguir explicando, hay que seguir compartiendo, porque ese uno no sabemos qué impacto va a tener, ¿no? Yo quiero mandar Cierto. saludos para Silvi Ross, gracias Silvi, que estás dispuesta a escuchar siempre, Enrique, Quique, muchas gracias. A los amigos que llegan a ver estas grabaciones, a los que no son amigos también, señores, que les vaya bien, que la vida les sonría para que así a lo mejor ustedes puedan ser personas menos infelices. De verdad se los digo, no sé qué más decir, salvo que tengo que terminar. Mañana hay que trabajar. Afortunadamente tenemos el privilegio de trabajar por Israel y vamos a pasar esta. Vamos a pasar esta. ¿O tú qué opinas, David? Definitivo. No tenemos opción, digamos, ¿no? Exacto, Las opciones no son exacto. muchas. Gracias a Dios el judío no tiene opción. Nunca ha tenido opción. O trabajar y continuar viviendo, o trabajar y continuar viviendo. Muchas gracias a todos, que les vaya muy bien. Gracias, David. Que estés muy bien. Nos vemos mañana, espero. Gracias, Silve. Gracias, Quique. Buen día.